Ya. ¿Se ve bien? Sí, sí, sí. Ya, gracias. Ya, entonces, ya está publicado, pero acá se lo leo, que se utiliza una batería de 3 reactores de leche empacado conectados en serie que operan adiabáticamente para llevar a cabo la reacción elemental reversible exotérmica y en fase gas produciendo B más C. Se utilizan los intercambiadores de calor entre cada reactor, estos que les puse ahí, para enfriar las corrientes hasta 25 grados Celsius antes de que ingresen al siguiente reactor. Entonces siempre la temperatura de ingreso de cada reactor va a ser la misma, que es 25 grados Celsius. ¿Ya? Al primer reactor se alimenta solo a 25 grados Celsius, y la masa de catalizador de cada reactor es suficiente para lograr la conversión de equilibrio. ¿Ya? Porque como es reversible, tenemos que siempre ver la conversión de equilibrio y todo de equilibrio. Y la caída de presión es despreciable en todo el sistema. ¿Ya? Entonces, no es con caída de presión, pero sí con cambio de temperatura. Entonces, lo primero que hay que hacer es graficar la conversión de equilibrio en función de la temperatura, luego calcular la conversión que se alcanza a la salida de cada reactor y la conversión global del proceso, y representa las curvas de balance de energía de cada reactor en un gráfico. Ya. Entonces, estos son los datos que nos dan. El CPA de A, que es igual al CP de B, y el CP de C, la constante de equilibrio, el CA sub 0 de A, y bueno, el R para todas las ecuaciones, ¿ya? Y la entalpía de reacción. Entonces, como les dije, las reacciones reversibles deben reducirse a la relación termodinámica que relaciona las concentraciones de las especies en equilibrio, ¿ya? Entonces, esto es una reacción reversible y generalmente el Kc se define así, como la concentración de equilibrio de C elevado a su coeficiente C y así. Productos partidos en reactivos. En este caso, nosotros tenemos A es igual a B más C, por lo tanto queda de esta manera. Ya este es el Kc. Si quieren anotar algo, anoten solo esto. ¿Ya? Que CCE por CBE por partido en CAE. Eso. Ya voy a pasar. Ya, entonces esta es la reacción. Y otra manera de llegar a ese Kc o a la definición de Kc es a partir de la velocidad de reacción elemental. Como es una reacción reversible, la velocidad de reacción es K por Ca menos Cb por Cc partido en Kc. Esto es lo que hemos visto para una reacción elemental reversible, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que en el equilibrio la velocidad es cero, y con estos ceros se nos va el K y despejamos Kc, y si ven, Kc nos queda de la misma manera. Entonces ahí tienen dos maneras de obtener Kc, ¿ya? Yo les recomiendo que ocupen esta porque a veces les pueden decir que la reacción no es elemental, entonces queda distinto el Kc, ¿ya? Y eso, pero si le dicen elemental, da lo mismo que lo ocupen. Eso, esto es el mismo resultado. Ya, entonces primero nos piden la conversión de equilibrio. Entonces con esto lo tenemos que relacionar con las concentraciones de equilibrio y la conversión. Ya, entonces de nuevo nos vamos a la tabla estequiométrica. Tenemos las 3 especies, su cambio y el flujo de salida. ¿Ya? Esto ya lo conocen todos. Nosotros sabemos que, bueno, es a presión constante, pero no a temperatura constante. Y acá nosotros sabemos que no entra, solo entra A, por lo tanto teta B y teta C es 0. Y tenemos que acá epsilon es 1. ¿Ya? Eso. Esto ya lo hemos visto, es del certamen pasado. Nada nuevo acá. Y eso. Entonces acá al final, ¿se acuerdan cuando teníamos este P? Ahora está con T. ¿Ya? En este caso porque generalmente les van a poner o presión variable o temperatura variable, pero nunca los dos, porque ahí son muchas variables. ¿Ya? Entonces, como en este caso era temperatura variable, presión constante. Y
acá entonces despejamos el F sub 0 partido en B sub 0 y lo convertimos en concentración. Y acá están. Ya, entonces todo nos queda con el X. Y el X lo necesitamos con todo esto con E. O sea, CAE, XE de equilibrio, todo. ¿Ya? Entonces el siguiente paso es ver qué pasa con el X de equilibrio. Esto es lo que les decía. Entonces nosotros necesitamos el CCE de equilibrio. Y el CCE en verdad es el CC, pero con X de equilibrio. ¿Ya? Eso es la única diferencia, para que no se confundan. Entonces el CB lo mismo. Es exactamente el CB, pero el CBE es con el X de equilibrio, con la conversión de equilibrio. Y esa es nuestra incógnita. Y para cada reactor va a tener una distinta. ¿Ya? Entonces acá reemplazamos nuestro CSE, CBE y CAE, que como les dije, lo mismo que CC, y CB, CA, pero con X de equilibrio. Y acá lo que hice fue que, como acá está 2 veces multiplicado T sub 0 partido en T, está al cuadrado, ¿ya? Pero después se simplifica con el de abajo, para que no se asusten. Ya, entonces yo acá pasé multiplicando y me queda esto al final. Acá me queda 1 más xe al cuadrado y acá también me queda 1 más xe, pero se simplifican. Y en el denominador entonces me queda 1 más xe, 1 menos xe y me queda suma por su diferencia, entonces 1 menos xe al cuadrado. Y arriba el CA sub 0 al cuadrado se va con el CA sub 0 y el xe queda al cuadrado. ¿Ya? Eso. Y el t sub 0 partido en t queda así, porque se simplifica. Así que esta es la expresión para el KC. Y ahora lo que tenemos que hacer es que nos piden encontrar nos dan el valor de KC de todo esto. Entonces lo que tenemos que encontrar nosotros es la conversión de equilibrio. ¿Ya? Entonces así me queda a mí la conversión de equilibrio. Bueno, acá hay que sacar la raíz que lo tengo en la otra diapositiva. Entonces nosotros tenemos casi todos los valores, solo que nos tenemos que ir dando una T y ahí vamos a ir obteniendo XG. Y el T sub 0 también tenemos, la temperatura de referencia. Entonces, como sabemos, Kc depende de T, ¿ya? Este es el valor de Kc. Nosotros tenemos un Kc para una temperatura. Entonces, así depende el Kc. Entonces, lo que acá hay que hacer más o menos un algoritmo. Entonces, nos vamos dando una temperatura. Acá reemplacé, perdón, acá reemplacé los valores que teníamos al principio, los datos. El delta H, la temperatura 1, y eso. Y el Kc que teníamos. Entonces, acá está lo del algoritmo. Entonces, nos tenemos que dar un t. Con el t calculamos el nuevo Kc y con el nuevo Kc calculamos el Xe. Y así. ¿Ya? Eso. Entonces, eso es lo que nos piden graficar primero. Y ahí lo tengo ahí. Entonces, lo que yo hice acá en Excel, que se los voy a mostrar al tiro, es que yo me di una temperatura, me iba dando temperaturas desde 298 para adelante, y iba calculando el KE, y después con el KE iba calculando el XG. Y eso lo grafiqué. ¿Ya? Entonces van viendo que mientras aumentamos la temperatura, eh, disminuye la conversión. Entonces en este caso podemos decir que a menor temperatura, o esta temperatura, este rango que se mantiene más o menos constante, es como la más ideal para esta reacción. ¿Ya? Porque recuerden que en las concentraciones, o sea, en las reacciones reversibles, la conversión máxima es la de conversión de equilibrio. ¿Ya? Entonces ahora vamos a la parte B, que nos dicen represente las curvas del balance de energía de cada reactor en el gráfico del inciso. Ya, entonces lo que hicimos es el balance de materia, ahora falta el balance de energía. Entonces lo que sabemos sí es que la conversión máxima pertenece a la intersección entre la conversión de equilibrio y la conversión del balance de energía. Ya, para esto se lo voy a mostrar en el Excel. ¿Ya? Para que me sigan. Ya, esto lo vieron en clases. Esta es la ecuación para los balances de energía, ¿ya? Entonces, de acá nosotros sabemos que no hay, como es adiabático, no hay calor, tampoco hay trabajo. Y se nos define así el X del balance de energía, así, ¿ya?
En este caso nosotros tenemos solo teta A, pero si no tendríamos que sumarle el teta B y el teta C. Tenemos que este es el CPA, ¿ya? Y el delta CP lo vamos a calcular. Tenemos la temperatura de referencia. Tenemos el delta H de referencia, que lo tenemos como dato. Y así nos queda todo en función de temperatura. Mira. Acá se lo escribí yo. Acá está el delta P. Entonces tenemos que CPB más CPC menos CPA, ¿ya? Y da 0.3 kilojoule por mol Kelvin. Entonces sabemos que es 0.3 el CP, el teta es 1 de A, T menos la temperatura sub 0 que es 298, abajo tenemos el menos que está de afuera, el delta H que es menos 120, más delta CP que es 0.3, por la temperatura menos la temperatura de referencia que es 298, ¿ya? Entonces acá vamos a encontrar otro X de equilibrio, pero desde el balance de energía, ¿ya? Entonces este es el que... Y ahora les voy a mostrar en Excel. Uy. Y ahora les voy a mostrar en Excel. Acá. Ya miren, acá yo puse los datos, todos los datos que les escribí al principio. Eso. Ya, y acá me dio una temperatura de 298 y la iba aumentando, ¿ya? Y acá iba calculando el X de equilibrio, que es como les mostré que está en función de la temperatura, ¿ya? Este es el XG que nos dan de la temperatura de referencia por el exponente de delta HRX por 1000 porque para sacar el kilojoule partido en el R. Y esto por 1 partido en las temperaturas. 1 partido en la temperatura de referencia, que era esta, 323, a la que se calculó el delta H, y menos 1 partido en esta temperatura. Que se lo dejé movible, todos los otros los fijé para ir bajándolo, ¿ya? Entonces, si eso se entiende, no sé si quieren escribirlo conmigo o lo hacen después, ¿ya? Pero igual les voy a ir explicando todo paso a paso. Si quieren hacerlo conmigo me avisan y lo dejo más rato, ¿ya? Ya. Entonces eso lo bajé así, ¿ya? Y después el XB, que el XBM, que es el que ya habíamos calculado, este que habíamos visto, es, como les dije, la raíz de el KEQ por la temperatura partido en CA sub 0 por T sub 0 más el K por la temperatura de nuevo. Eso es lo que les había mostrado antes. ¿Ya? Espérense. Es esto. ¿Ya? Esa es la fórmula. A ver si los voy a pegar. Esa es la fórmula del XG. ¿Ya? Eso. Y después, esta es la otra fórmula. Esa. Ya. Eso hice primero. Y después, como les mostré acá, esta. El XB la escribí acá. ¿Ya? Entonces 0.3 por la temperatura menos la temperatura de referencia o la temperatura sub cero, que es la misma en este caso, partido menos el delta H más el 0.3 que tenemos, que es el delta CP en este caso abajo, por la temperatura, de nuevo, menos el 298. ¿Ya? Entonces esto también lo bajé, así, ¿ya? Y lo que hice después es que ya grafiqué esta primero, que es con el XBM, ¿ya? Entonces calculé el X es temperatura y es XBM, ¿ya? Después, yo sé que el equilibrio se llega
para cada reactor, cuando el XBE es igual al XBM, ¿ya? Entonces, lo que yo tenía que encontrar, para encontrar este punto, que es el punto de equilibrio, este es el primer reactor, ¿ya? Es encontrar cuál es este punto, a qué temperatura se forma este punto. Esta gráfica es la temperatura versus el XBE, ¿ya? Ya, entonces lo que yo hice fue que hice una función objetivo, donde la función objetivo es la resta de estos dos, porque yo sé que la resta de estos dos tiene que ser 0 para que sean iguales, ¿ya? Entonces me da que, ¿dónde me da? Acá. Acá yo hice el solver y me da que la temperatura es 399.38. Entonces esa sería la respuesta. Y la conversión que me da para el primer reactor es 0.33949. Esa es la conversión, la primera conversión, ¿ya? Para el primer reactor. Entonces se los voy a... Ahí está. Ya. Y luego, con eso, hice la función para el XB del segundo reactor. Y el XB para el segundo reactor es la misma fórmula que tenemos acá, solo que tenemos que sumarle el XB1, ¿ya? Si se fijan, es la misma fórmula, solo que lo que hago es que le sumo la conversión que ya habíamos tenido del primer reactor. Porque eso es lo que siempre hemos visto para los reactores en serie, ¿ya? Entonces acá le sumo la conversión del primer reactor. Entonces es exactamente lo mismo, solo que sumándole esto. Y después esto lo bajo. Y acá hago lo mismo. Otra función objetivo, con el mismo XBM que se mantiene, pero con el nuevo el XBE, de equilibrio para el segundo reactor. Y acá en el segundo reactor llego acá, a que la temperatura de equilibrio es 382.933 Kelvin y que la conversión de equilibrio es 0.60907, ¿ya? Entonces a esa conversión llega el segundo reactor. Y exactamente lo mismo para el tercer reactor. Entonces el tercer reactor es lo mismo que el primer reactor, solo que se le suma la conversión del segundo reactor. Ahí que está ahí. Se baja. Uy, escape. Ya, se baja. Y hacemos otra función objetivo, que es la misma. El XBM menos el XBE. Y yo llegué acá. Que la conversión, entonces la temperatura de equilibrio es 369.779 y que al final el último reactor llega a esta temperatura, o sea, a esta conversión, a 0.82776, que igual es alta. ¿Ya? Entonces, siempre la temperatura de referencia es 298, solo porque yo les dije, bueno, salí al ejercicio que agrega un intercambiador de calor entre reactor para que siempre se empiece el reactor con 25 grados Celsius, ¿ya? Si no, tendrían que cambiar también la temperatura de referencia cada vez. En este caso no se cambia, ¿ya? Entonces, acá están los 3 puntos de equilibrio. Y acá tengo para el reactor 1, para el reactor 2 y para el reactor 3. Y este es XE, ¿ya? ¿Tiene alguna duda con este Excel? ¿Entendieron lo que hice? Sí, quizá tengo una duda. ¿Me escucho? Sí, sí, te escuchas. Cuando tú haces el cálculo arriba, el T menos T0 lo dejamos siempre a 25 grados. Claro. Y ese varía si te dan otra condición. No Sí, porque el TR, el T0. sí, este es 0. Ya. El TR se mantiene, ¿ya? Porque es un Ah, T ya. artificial, pero el T sub 0 es la temperatura de entrada al reactor. Ya, súper. Entonces ahí para cada reactor sería distinto. De hecho, ahí lo único que cambiaría es que, por ejemplo, para acá, en vez de poner de T sub 0 acá, tendríamos que poner, ponte tú, la temperatura de salida del reactor, del primer reactor, que sería esta, ¿cachai? Uy, Ya. eso sería. Gracias. De nada. Ya, bueno, y ahí queda súper bonito. Ahí ustedes pueden graficar hasta el punto de equilibrio, porque si no después les queda feo. ¿Ya? Pero eso, igual les voy a mandar este gráfico. Acá se los muestro, pero... Uy. Acá. Ahí les explico un poco, pero es lo mismo que les expliqué, que había que encontrar el punto. Esa es la primera conversión. Esa es la segunda conversión. Y la temperatura. Ay, no sé qué me pasó. Intenté mostrarles algo. Y ahí está la tercera conversión. ¿Ya? Eso. Ya. Y ese era el problema 1.
Entonces ahora nos vamos a ir al problema 2. ¿Ya tiene alguna duda de este problema? El problema 2 es un poco más simple, de hecho. Creo que primero estaba más complicado. Ya, bueno, voy a asumir que no. Ya, entonces les voy a leer esta. La reacción elemental en fase gas, esto es una flechita, ya no sé por qué me aparecieron así. Se desarrolla en un reactor adiabático, entonces no hay calor, de lecho fluidizado que opera con un CSTR con 16 kilogramos de catalizador. ¿Ya? La alimentación consiste en 12 mol partido en segundo de A puro a 110 grados Celsius y 15 atm. ¿Ya? Entonces nos dan esta información. P sub 0, T sub 0, F a sub 0, C a sub 0, R CPA es igual a CPB, que es igual a 100. Nos dan los parámetros de la ecuación de Arrhenius y la temperatura de referencia. Ya acá les anoté todos los datos. Eso, entonces lo que nos preguntan son tres cosas. Obtenga y grafique las expresiones para las conversiones de balance molar, XBM, y la energía, XBE, en función de la temperatura del reactor. Luego determine la conversión y la temperatura que se alcanza en el reactor. Eso es encontrar el equilibrio, lo mismo que hicimos antes, solo que en vez de para 3, para 1. Se llama simple. Y si la reacción se desarrollara en un reactor PBR, se necesitaría más o menos masa de catalizador para alcanzar la misma conversión. Justifique su respuesta. ¿Ya? Eso. Entonces yo les voy a mostrar cómo se hace. Ya. Entonces tenemos la ecuación de diseño. Uy, acá nunca lo cambié. Ya, la ecuación de diseño acá es la velocidad y acá también es la concentración, ¿ya? Una ecuación de diseño. Pero ya, y combinando estas tres tenemos esta ecuación, que es la ecuación más o menos de diseño que habíamos visto. Esto ya lo hemos visto, sí, de un PBR, o sea, de un reactor con catalizador. Ahí está el peso de catalizador que ya lo tenemos. Tenemos F a sub 0, tenemos C a sub 0, entonces lo que tenemos que encontrar es la conversión, ¿ya? En este caso la conversión con balance de masa y balance de energía. Y lo que tenemos que calcular es el CA sub 0. Acá tenemos la presión sub 0, tenemos R y tenemos la temperatura. Y así calculamos CA sub 0. ¿Ya? Entonces acá lo que nosotros queremos encontrar, este es el balance de masa, entonces despejamos el XB al final. Acá yo lo despejé rápido. El XBM me da así. Entonces tenemos todos los datos menos el K, creo. Sí, el K no lo tenemos. Eso. Ese es el balance, o sea, el X para el balance de masa. Entonces, para el K tenemos que usar esta ecuación, que ya la conocemos. Tenemos el valor de A, tenemos el valor de E. Entonces, es parecido. Nos tenemos que dar una temperatura, calcular el K, calcular el XBM. ¿Ya? Y ahora el balance de energía, tenemos acá lo mismo. Tenemos la misma ecuación, tampoco es adiabático y no hay calor, no hay trabajo. También lo que pasa acá es que el CPA queda CPB menos CPA, y el CPB y el CPA es igual, entonces queda el delta CP queda 0. Entonces así nos sale más simple la ecuación, miren. Esta es la ecuación del XB, me da así. Y tenemos todos los datos. Acá también nos tenemos que dar una temperatura. Pero tenemos CPA, tenemos la temperatura de referencia y T sub 0. O sea, el delta HR. Ya, y esto también lo hice en Excel. Miren, también se los voy a mostrar en el mismo Excel. Acá. Ya, entonces acá las escribí, ya las tenía escritas antes. Acá están los datos que yo les di. Algunos los cambié de que estaban en kilojoule, los puse en joule, para que esté todo en joule. Acá me di temperaturas, partí con 350 y llegué, bueno, hasta 500. Acá entonces tenía el K escrito para calcular el K en función de la temperatura cada vez, con el A, con el EA y con el R, que lo escribí ahí. Después para calcular el XB, tengo el peso del catalizador por el K, por el CA sub 0, que lo tengo ahí, partido en FA sub 0, sí, ¿dónde lo tengo? Ahí FA sub 0, más el peso de nuevo, por el K, por el CA sub 0, ¿ya? Y luego para el XB, lo mismo, tengo este de acá.
CPA, lo tengo T menos T sub 0, ahí está T sub 0, partido en delta H. Bueno, menos delta H. Y lo que hice acá, que hice una función de objetivo, porque lo que les expliqué antes, el XBM menos el XBE tiene que ser 0. Y acá usé solver, por eso como que me dio como una temperatura más baja, pero acá usé solver para que esto me diera 0 y me da que la conversión de equilibrio es 0.867 y que la temperatura de salida es 0.87, ¿ya? Entonces ahí es donde se cruzan, ese es el punto donde es el equilibrio. Esta es temperatura versus XBE y acá está temperatura versus XBM, ¿ya? Y eso es exactamente lo mismo que habíamos visto antes. Ya, entonces eso me da a mí. Ahí vean ustedes qué les da. Y es de la misma manera que se hizo antes, solo que había que ver una intersección y no tres. ¿Ya? Eso. Entonces acá hice un dibujo, perdón por el dibujo, pero no lo pude hacer mejor. ¿Ya? Entonces este es el mismo gráfico que habíamos visto siempre al principio del curso, que este es como el CSTR para la conversión y este es el PBR. Entonces se nota que el PBR va a necesitar más masa de catalizador para poder llegar a la misma conversión, ¿ya? Entonces, acá puse que se puede hacer una estimación y llegar a una conclusión construyendo una curva de Levenspiel de la reacción que acá está. Se realizó la curva de Levenspiel en Excel y se ve que tiene un comportamiento descendiente al aumento de la conversión. Acá se ve. Por lo tanto, se requerirá más masa de catalizador para alcanzar la misma conversión. Y eso. Ahí está la respuesta. Y esa era la práctica. ¿Tienen alguna duda? Creo que el primer problema estaba más difícil que el segundo, en verdad. Que eran 3 reactores. Pero todos se hacen así. Al final, lo único nuevo acá, en esta unidad, es que tienen que hacer un balance extra. Que es el balance de energía con esto. ¿Ya? Pero siempre les van a mostrar, tiene que ser un equilibrio entre las dos. O sea, la función objetivo de que tiene que ser 0. Y eso. A veces si se simplifica mucho lo pueden hacer con calculadora, no es necesario el Excel. Y eso, ¿quedó claro la práctica? Sí, súper. ¿Y esa podría Ah, ya. subirlo a Excel? Sí, sí, le subo el Excel y le subo el PowerPoint. Fantástico. Ya, esperen un poco que le voy a decir a la profe que estamos listos, porque les quiero mostrar algo del certamen. ¿Ya? Si quieren decirle a más compañeros que se unan, le pueden decir.
Hola, profe, ¿cómo está? Hola Isabel, ¿están listos con la práctica? Sí, fue rápida, más rápida de lo que pensé. Demasiado rápida porque, chuta. Bueno, ¿y tenemos estudiantes conectados? Sí, Sí, ya. Entonces, si me das unos minutos, buenas tardes a todos. ¿Me das los minutos, Isabel, cierto? sí, por supuesto, profe. Ok. Buenas tardes a todos. En realidad le pedí a Isabel este ratito para compartir con ustedes algunos detalles, alguna información analítica levantada del primer certamen. A ver, déjenme, creo que el propósito acá, el propósito que persigue este análisis nada más que para un poco transparentar y para que ustedes estén súper informados y para que estén también tranquilos de que nosotros hacemos, o al menos yo hago este análisis y el resultado de este análisis orienta también el trabajo que sigue respecto, en este caso, de las evaluaciones que quedan. Me estoy refiriendo a la temática evaluación. Entonces, si me permiten, yo no quiero nada más que mostrar, solo quiero mostrarles y por ahí escuchar alguna consulta que pudieran tener o comentario, y sería eso, nada más que eso. Entonces, si me permiten, quiero compartir, espérense, déjenme llevar esto a la pantalla de acá. Entonces, quiero, como les decía, compartir contenido. Y yo no sé si están viendo ustedes la planilla Excel. Si me dicen. Sí, profe, se está compartiendo. Yeah. Ok. Bueno, en esta planilla, obviamente, los nombres han sido ocultados para proteger a los inocentes, pero aquí lo que se muestra básicamente no está completa todo el detalle, pero básicamente cada uno de ustedes resolvió dos problemas. Estos problemas, la mayoría tenía tres partes, algunos por la cantidad de trabajo que significaban tenían solo dos partes. Y lo que yo quiero mostrar primero es esto, la última columna, donde están las notas. Y tal como le señalé a Franco, el promedio final fue de 4,4 y con algunas muy buenas notas como un 7 por acá, un 6,5, un 6,9, un 6,3, un 6,1, un 6,3, bastantes buenas notas, pero también desafortunadamente algunas calificaciones que cayeron por debajo de la nota 4. Dentro de los desafortunados, lo afortunado es que solamente unas pocas calificaciones caen bajo, digamos, 3,5 y eso, bueno, siempre ha ocurrido, siempre nos va a ocurrir. Y en conclusión, lo que yo concluyo, por lo menos en esta etapa del análisis, es que el promedio de notas es adecuado, es concordante con lo histórico en esta asignatura, no está demasiado elevado respecto a otros años, que es el mayor temor que tenemos los profes, ¿cierto? De que si está tan elevado uno dice, ¡ay, se copiaron todo! No, no está ni peor ni mejor que lo que hemos obtenido como promedio curso en esta asignatura de diseño de reactores en la primera evaluación. La experiencia indica que esto debiera mejorar primero porque los contenidos de la segunda evaluación en este curso no son excluyentes o sea, necesitan los conocimientos de la primera parte para poder avanzar hacia la segunda parte, hacia lo que se evalúa en la segunda parte. Entonces, los estudiantes tienen la oportunidad de mostrar que van adquiriendo madurez, porque todos tenemos una curva de aprendizaje y una velocidad, algunas mayores, otras menores. Además, todos somos afectados por circunstancias cuando rendimos estas pruebas, más aún que ahora dependemos de otros factores, como los factores en nuestros hogares o donde sea que estemos, como factores como la disponibilidad de red adecuada y electricidad, etc.
Entonces, la segunda evaluación, como es como acumulativa respecto a la primera, generalmente da la oportunidad a los estudiantes de demostrar que han madurado, suponiendo que los estudiantes efectivamente se preparan y estudian, porque también nos ocurre que estudiantes que sacan una muy buena calificación en la primera evaluación, después sacan una no tan buena calificación en la segunda porque, bueno, priorizan a veces otra asignatura o ponen los focos, descuidan, digamos, el trabajo acá porque, bueno, a veces es una necesidad porque hay que sobrevivir en otra asignatura, en fin. Son estrategias que tienen los estudiantes sobre las cuales yo no me voy a pronunciar, pero lo normal para un estudiante que se ha dedicado, que por ejemplo, si no le fue muy bien en el primero, ha tomado cartas sobre el asunto y se ha concentrado en resolver los ejercicios, en fin, en asistir a sus prácticas, en tomar un excelente texto guía que ustedes tienen lleno de ejercicios para practicar, y debería esto resultar en un mejor rendimiento en el segundo. No ocurre lo mismo en el tercer certamen porque los contenidos de la tercera parte no necesariamente son acumulativos. O sea, es como que la última parte del curso es como si fuera otro curso. Entonces, ahí puede pasar a veces cualquier cosa. Hay gente que se sigue dedicando tan bien como lo ha hecho al principio y le va bien en todo. Hay otros que ya les ha ido tan bien en los dos primeros que votan el tercero. En fin, hay de todo. Ahí no tenemos una tendencia clara. Entonces, eso es lo primero, indicar que el promedio resultante está muy de acuerdo al histórico. Bien, como esta es una modalidad que estamos utilizando recién desde el año pasado, esto de generar bancos de preguntas y que el sistema distribuya al azar, obviamente que hay un margen acá que se puede producir un pequeño desequilibrio porque los problemas no es que son los problemas de un banco son todos iguales y lo único que cambian son los números, no es así, sino que se pretende que todos cubran un sector de contenido, ojalá en un nivel similar. A veces eso resulta en mayor o menor medida, pero lo que ustedes tienen que creer es que el esfuerzo que se hace es que sea lo más parejo posible. Entonces, para poder verificar esto, entonces se hace el análisis que está acá a continuación. A ver, ¿por qué? El análisis que está a continuación, en donde, ¿qué tenemos acá? Tenemos los problemas 1, que son tres posibilidades, y los problemas 2, que son también 3 posibilidades. Y acá hacia abajo están los estudiantes que les tocó el problema 1, aquellos que les tocó el 2, aquellos que les tocó el 3, y los puntajes obtenidos de acuerdo a la corrección en cada una de estos. Para corregir, se usó la rúbrica que yo les presenté. En cada uno, si ustedes miran aquí, hay una hoja con cada uno de ustedes. O sea que cada uno de ustedes tiene completas estas tablas con los puntajes obtenidos, y al final el puntaje total del problema 1 y el puntaje total del problema 2 es el que se ha trasladado acá a los valores que están aquí, puntaje 1 y puntaje 2, y queda finalmente la nota. Entonces, haciendo ahora el desglose problema por problema, claro, nos encontramos con una situación. En general, el puntaje obtenido por aquellos alumnos que les tocó, porque la suerte así lo quiso, el problema 1 resultó inferior y considerablemente inferior a los puntajes obtenidos en los demás ejercicios, así como también el puntaje obtenido por los alumnos que tuvieron la suerte de recibir el primer problema del bloque 2 resultó bastante elevado. Todos los problemas tenían un valor de 30 puntos, ¿ya? Entonces, efectivamente, eso ocurrió. Mirando ahora el ejercicio, mi análisis indica que no tiene que ver con la dificultad. Yo creo que muchos de ustedes van a estar de acuerdo, si miran la solución, que no era un problema de que el ejercicio era más difícil, sino que tenía contenidos que fueron abordados muy al comienzo de la asignatura y que probablemente fueron no considerados o fueron reducida su consideración por parte de ustedes, y ustedes abocándose a lo que aparecía como más complejo, que es ya hacer el cálculo, porque esto es más quali en la primera parte que los otros ejercicios. En mi análisis, puedo equivocarme, es lo que yo creo.
Ya, como se dio esa situación de que el primer ejercicio resulta con un puntaje menor, hice en realidad el siguiente ejercicio ahora. Trasvasijé las notas que se sacaron los estudiantes, o sea, para ver, la pregunta que uno se hace es, ¿cómo fue el efecto de esta situación sobre la nota de los estudiantes que tuvieron esa mala suerte, digamos, de obtener ese ejercicio? Esto pasa por el supuesto de que todos los estudiantes tienen igual talento, igual potencialidad o posibilidad de obtener una buena calificación. Sabemos que hay variables y eso cada uno de ustedes lo podrá meditar con su almohada, si la calificación que obtuvo realmente fue porque este ejercicio los descolocó o si fue porque yo de verdad no estudié lo que debería estudiar. Ustedes son grandes, ustedes verán. Pero la conclusión que se obtiene ahí es que si bien efectivamente el promedio de calificaciones de los estudiantes que tuvieron ese ejercicio resulta un poquito inferior, tampoco es terremotiamente inferior, encontramos que el total hubo 10 alumnos, digamos, que tuvieron nota bajo 4 y que les tocó ese ejercicio, mientras que, por ejemplo, hubo 12 alumnos que tuvieron nota bajo 4 y que les tocó el ejercicio 2, mientras que hubo 11 alumnos que tuvieron nota bajo 4 y que les tocó el ejercicio 2-3, y los otros tuvieron más suerte. Entonces, hay una marcación más hacia lo negativo, pero no es la única, esa es mi conclusión. Entonces, conclusión final, porque no quise hacer más análisis, no hay más tiempo tampoco, indicar que tendríamos conciencia de que hubo un ejercicio que, no siendo más difícil, produjo más dificultad en su resolución, que también en el bloque 1, y que también habría habido un ejercicio que en menor grado que en el bloque 1, produjo más dificultad a los estudiantes en su resolución. Entonces, eso naturalmente lo que hace es que nosotros tengamos un poquito más aún de cuidado y que aquellos alumnos que están ahí marcados con amarillo, naranjo, que son los que tuvieron la peor de las suertes y que les tocó la peor combinación, bueno, los hay aquellos que salvaron bien, los hay aquellos que no, pero que ese es un elemento que se va a tener en cuenta en su minuto, porque esos alumnos, ¿cierto?, que tuvieron, entre comillas, esta pequeña mala suerte en el primer certamen, tienen todavía 2 oportunidades y sería el colmo de los colmos que también tuvieran mala suerte allí, porque de partida el factor suerte lo vamos a tratar de reducir, cuantificando aún más el grado de dificultad de los ejercicios y que si la trayectoria de esos estudiantes mejora y ellos demuestran que efectivamente fue mala suerte y que ellos saben, para eso hay, como digo, estas 2 oportunidades más, ¿cierto?, para hacerlo, este elemento va a estar considerado en el análisis nuestro también. Eso es lo que yo quería exponerlo. A mí me encanta hacer estos análisis, creo que a mí me ayudan y primera vez que lo expongo a los estudiantes y me parece que es valioso que lo hagamos porque ustedes también ya son alumnos de 4º año, ya tienen grados de madurez mucho mayor que, por ejemplo, el que tienen los estudiantes con los cuales estoy trabajando ahora, que son de 2º año. Y nada, quería que supieran, que tuvieran esta información y que estuvieran tranquilos de que nosotros no nos interesa poner notas malas, sino que nos interesa verificar los resultados de aprendizaje. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. No sé si está nuestro delegado de curso acá. A ver, voy a ver la lista. No la veo. A ver. Parece que no está. No. Eso entonces sería, jóvenes, chicos y chicas. ¿Alguien tiene alguna consulta? Bien. Profesora, Uh-huh.
Yo quería consultarle si podría revisar mi nota, que la de los comentarios no coincide con la que me publicó en Canvas el otro día. ¿Cómo? ¿Cómo así? Pero ¿Cuál que es no tu es la nombre? misma nota, porque cuando pone como en Canvas el puntaje, no es el mismo que está en los comentarios. ¿En qué comentarios? Ah, Que usted me envió los en los PDF y en comentarios. comentarios Ya, puso escríbeme. nota ¿Quién me está hablando? A ver, Rocío. Rocío Urrutia. Ya, escríbeme un correo, Rocío, y lo reviso. Ya. ¿Ya? Porque Ya, tendría la nota de Canvas, ojo, que fue convertida, la nota si en los comentarios decía un 5,6, como Canvas trabaja con puntaje, yo lo puse como 56. Pero también quédense tranquilo con eso, porque yo el acta, lo que tengo que hacer ahora es transferir esas notas al infoalumno. Y el acta lo va a generar infoalumno. O sea, lo que está en Canvas es solo para su información, ¿ya? Lo oficial va a ser lo que ustedes vean en el infoalumno, que lo tengo que hacer yo, que es transferir, porque ahí sí me permite trabajar con notas en escala 1 a 7. Por lo tanto, lo voy a revisar y Rocío, mándame un correíto recordándomelo. ¿Ya? Ya. ¿Alguien tiene la mano Gracias. levantada? Un perrito. Felipe, Yo, mira. profesora, Uh-huh. no sé si se me escucha bien, que a veces mi micrófono no me capta bien. Se escucha bien. Ya, lo que pasa es que si es que me está diciendo que todos los alumnos, partiendo desde la base de que tenemos el mismo desempeño, que podemos saber que por situaciones varias no es así, Claro, el mismo talento, digamos. el mismo talento, pero sabemos que cada persona es diferente, cada persona tiene situación y obviamente se quiere minimizar dicho problema. Pero entonces si es que estamos viendo ahora el caso de, como usted dijo, que el mismo ejercicio es en el que se producía un gran desnivel de dificultad aparentemente, quizás porque como justamente usted mencionaba, el ejercicio podía ser con materias de tan principio de semestre que estuviésemos oxidados, por así decirlo, o bien que sea como simplemente problemas de los estudiantes per se. A mí por lo menos me parece injusto realmente que no todos los ejercicios tengan la misma dificultad, porque ya estamos partiendo de la base de que todos los alumnos tienen las mismas habilidades. ¿Por qué unos alumnos tienen la facilidad de que un ejercicio es más sencillo que el otro? Claro, eso es una idea que me parece válida. Yo lo que puedo decir respecto a eso es que todos los ejercicios miden lo que nosotros queremos que ustedes hagan, con un nivel adecuado. Estos ejercicios, a mí me gustaría, mire, voy a buscar por ahí algún certamen de años atrás, en donde el afán del profesor, antiguamente, era otro, era poner un ejercicio en que el alumno tuviera que tener como un chispazo de idea y poder resolverlo. O sea, realmente por decirlo de alguna manera, con trucos que tenían que ser descubiertos por el estudiante en el ratito en que tenía para resolver, lo cual pero era otra escuela, otra manera de enfocar la enseñanza. Eso dejó de ser. Entonces, la garantía que ustedes tienen que creer que nosotros les estamos dando es que ningún ejercicio es extremadamente más difícil que otro, porque todos buscan que ustedes, no sé, construyan la tabla estequiométrica, que sean capaces de manejarse con el concepto de conversión, que si la alimentación es de un tipo u otro, estequiométrica, equimolar, sean capaces de trabajar con todas esas situaciones. O sea, a algunos les tocó equimolar, a otros les tocó estequiométrica, a otros les tocó más difícil encontrar cuál era el reactivo limitante, por ejemplo. No estaba tan, pero son el ideal sería que tuvieran un ejercicio que midiera todo eso. Como eso no se puede hacer porque tendrían que estar 2 días haciendo ejercicio, entonces se tiran al azar. Pero todos tienen elementos a medir que son deseables que se cumplan. Lo que pasa es que no todos miden el mismo elemento. La idea es que todos ustedes sean capaces de resolver todos los ejercicios de buena manera, porque todos tienen elementos que deben ser dominados por ustedes. Como, ¿qué pasa cuando uno los tienen en la sala? Uno elige los elementos y les entrega a todos el mismo ejercicio y por lo tanto de 10 elementos uno mide solo 2 o 3, que es lo que puede poner en máximo 3 problemas, que generalmente en los certámenes presenciales se entregan 3, incluso 4 problemas. Aquí
bajamos a 2 esta vez porque eran largos los ejercicios. Entonces, la idea es que todo lo que se preguntó, ustedes deberían manejarlo. Eso sin lugar a dudas. Lo que pasa es que a unos se les preguntó unas cosas y a otros se les preguntó otras. Coincidentemente, hubo elementos preguntados que no eran del dominio de la mayoría o de igual dominio, por decirlo de alguna manera, como lo que se preguntó en el problema 1. Entonces, para poder subsanar esa situación, habría que tratar de ser más parejos, o sea, de tener que los ejercicios en el fondo sean distintos, pero pregunten sobre los mismos elementos y no tratar de abarcar todos los elementos en todos los ejercicios. No sé si me explico, pero esa es como la idea. O sea, que, por ejemplo, si el ejercicio 1, si ustedes recuerdan, les entregaba unos datos de velocidad y trataba de que ustedes supieran manejarse con el gráfico ese de recíproco de velocidad versus concentración o conversión y calcular volumen, la verdad es que eso es algo que queremos que ustedes manejen. Pero la verdad también es que ese era el único ejercicio que medía eso. Entonces mi conclusión es que por algún motivo ese tipo de trabajo no fue internalizado por ustedes, por aquellos que les tocó hacerlo, o por la mayoría de aquellos que les tocó hacerlo, porque sí hubo 2 estudiantes que lo manejaron bien. ¿Y por qué? Y ahí viene mi hipótesis, porque fue tratado muy al comienzo del curso y tal vez debió haberse pegado un recordatorio al final. Recuerden que está eso ahí para que se hubieran ustedes ejercitado. A mí me gustaría que cada una de las personas que les tocó el ejercicio 1, por ejemplo, meditara y dijera por qué no pudo, los que no pudieron obtener mucho puntaje, por qué creen que no pudieron obtenerlo. Para ver si mi hipótesis se comprueba o no. Pero sí, se dio esa situación. Yo no lo trataría con una palabra tan dura como injusto por lo que he explicado, porque ningún ejercicio es extremadamente más difícil que el otro, sino que todos podrían haber caído en un certamen. Lo que pasa es que en un certamen presencial uno no los pone todos. Y lo que vamos a hacer ahora es buscar que los 2 o 3 ejercicios que compongan el ejercicio 1, el banco de preguntas del ejercicio 1, se acerquen más en cuanto a qué es lo que van a medir, pero que tampoco sean el mismo enunciado, digamos, con otros números. Ya eso es lo que tenemos que buscar, ese equilibrio. Eso. Y la otra consulta más que tengo es sobre el factor psicológico de la mala suerte que puede acarrear sobre los estudiantes, porque como usted misma mencionó, hubo gente la cual tuvo la mala suerte de tener los 2 ejercicios más difíciles, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasaría si es que dicha persona ahora va a tener miedo o va a estar asustado de que le vuelva a repetir? O quizá inclusive algún alumno que tuvo buena suerte ahora puede estar con el factor psicológico en contra de creer que puede tener la mala suerte. desventaja después de dificultades extra. Claro, por eso que nosotros, lo que yo quiero hacer ahora en este segundo certamen es dedicar un poco más de tiempo a esto del equilibrio entre los ejercicios, buscando medir elementos similares, de manera que el factor suerte se reduzca al mínimo, o no exista, o que no esté presente. Entendido, gracias. Ese es el plan. Así que no tienen que ponerse nerviosos, porque si ustedes estudian y ahora, por ejemplo, ¿qué es lo que tienen que dominar, cierto? Tienen que, para esta segunda evaluación, lo primero es dominar el tratamiento de datos para determinar una ley de velocidad. Ustedes aprendieron varios métodos: diferencial, integral, reactivo en exceso, vía media. Cualquiera de esos métodos que les toque, ustedes deben saber trabajar con ellos, sin que haya trucos ni cosas ocultas. Entonces, un estudiante no puede decir, yo sí que tuve mala suerte, me tocó el vía media y te tocó el integral, te salió fácil. No, ambos, porque podría haber un ejercicio que les pida los 2 métodos y ustedes tienen que conocerlo. Después viene el sistema de reacciones múltiples. Los conceptos que ahí se enseñaron, ¿cierto? Selectividad, cómo manejar la selectividad, cómo la calculo, cómo tomo decisión respecto del tipo y tamaño de reactor, y con esta variable selectividad al lado, ¿cómo trabajo eso? Tiene que haber práctica, tiene que haber ejercicios en el capítulo 6 del texto, en fin. Entonces, seguramente a algunos les va a tocar de un tipo o de otro, pero vamos a tratar de que sean lo más parejos posible.
Y finalmente el tercer tema, que es el segundo evaluación, es los reactores no isotérmicos. Entonces, la incorporación y manejo del balance de energía tiene que ser el mismo. Tiene que ser capaces. Tenemos que fijarnos que a uno no le toque. Ahora, si a alguno les tocó, por ejemplo, una integral más compleja que la otra, de verdad, eso para mí no es un elemento de dificultad, porque ustedes meten la ecuación en un Excel y calculan la integral como una sumatoria y listo. Da lo mismo en la ecuación que sea. Entonces, eso, la matemática, digamos, no es un elemento de dificultad acá porque están en cuarto año, ustedes tienen que manejarse con eso. Yo les he dicho que tienen que tener método para hacer regresión, método para hacer integral, listo. Eso no tiene que ser un obstáculo. El obstáculo tiene que ser el planteamiento, y fíjense que en el planteamiento no hubo mayores problemas excepto en el primer problema. Los demás, yo me quedo muy tranquila de que ustedes han ido aprendiendo y saben plantear. Tal vez haya que mejorar un poquito la estrategia de solución y la solución, pero eso viene con la madurez. Ahora en el segundo certamen se debería ver eso. ¿Ok? Así que tranqui. Pueden hacerme todas las preguntas que quieran durante los días que estén estudiando. Lo mismo que el profe Radovich, y ahí va a salir todo bien. Profe, gracias igual por mostrarnos o por transparentar esa información, porque igual era importante. Yo creo que sí, para que se queden tranquilos. Y como ahora, antiguamente, cuando yo era estudiante, las notas se publicaban en unos ficheros en los pasillos. Uno llegaba tiritando a ver su nota y uno se enteraba de todo lo que obtenían los demás, entonces uno rápidamente se ubicaba, decía, estoy pésima porque fui de los pocos que se sacó rojo, o mal de muchos consuelo tonto, a veces nos iba todos mal. Entonces, esa herramienta ustedes no la tienen, salvo que conversen entre ustedes. Entonces, sin dar nombre ni nada, es bueno mirar para que cada uno se ubique, y ahora hago un análisis particular, cada uno de ustedes. Y mi recomendación es que se busquen un par de compas o comadres para trabajar juntas, aunque sea con Zoom, como sea, para estudiar juntos, porque la discusión y todo eso ayuda un montón, y uno aprende enseñándole a un compañero, o uno aprende también si un compañero a uno le explica cosas, ¿ya? Entonces, estudien en grupo, no sean individualistas. ¿Ya? ¿De acuerdo? Sí, profe, muchas gracias. Que estén súper, que les vaya bien, cuídense, vacúnense, están en la edad de vacunarse si es que ya no están vacunados. ¿Ya? Pero no se vacunen con la AstraZeneca porque parece que uno se siente súper mal. Mi hijo se vacunó por eso y lleva 2 días con fiebre. Traten de conseguirse las otras. Ya, profe, ¿Ya? muchas gracias. Listo, Que esté muy bien. que estén bien. Gracias, Chao, profe. Chao. Gracias por su Chao. tiempo. Chao, profe, muchas gracias. Chao, profe, Chao, profe, gracias. gracias. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe.